Bien, texto normativo y registro del habla. ¿Ya? Conocer y comprender las definiciones, características y clasificaciones del texto normativo y del registro del habla. Aquí vamos a saber, conocer o recordar, ¿verdad? ¿Qué significa cada uno de esos conceptos del lenguaje? Tanto texto normativo como registro del habla. Vamos a dar ejemplos al respecto y por supuesto, si ustedes tienen aportes que realizarnos, háganlo, háganlo, porque así no se transforma en un monólogo del profesor que habla, ¿ya? Bueno, creo que es un texto normativo. Ya, los textos normativos son aquellos que tienen como propósito dar normas o instrucciones para alcanzar un objetivo. La función que predomina es la apelativa, ya que su propósito es indicar a las personas qué pasos tienen que seguir para conseguir un objetivo o darles a entender cómo funciona una institución a través de normas. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando pasábamos lo que es la clase o lo que son las funciones del lenguaje? Bueno, una de ellas es la apelativa, ¿verdad? Que es aquella en el fondo que más que entregar una información busca que la persona que está escuchando ejecute o cambie una conducta, la modifique, o si no la está haciendo que la haga, etcétera. Eso es la función apelativa, ¿no? ¿Verdad? Del lenguaje. Bueno, el texto normativo es fundamentalmente orientado a la función apelativa, ¿ya? Es decir, que a quien que sigue un documento, ¿verdad? O un instructivo, pueda desempeñar, realizar, ejecutar determinada acción. Ya, los textos normativos son los que entregan normas o reglamentos. Por ejemplo, reglas de convivencia, reglamento de disciplina, los mandamientos, leyes en general. ¿Ya? Estos textos indican cómo actuar en un determinado lugar o circunstancia. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿verdad? Un ejemplo, lo voy a dar un poquito para poder leerlo, ¿verdad? Pero después sí vuelvo ahí porque después se me desconfigura un poquito, pero ya dice, los textos normativos son aquellos textos que entregan normas o instrucciones para lograr la realización de un objetivo, estableciendo orden en ciertos procedimientos o asuntos. ¿Ya? En el fondo, el texto normativo nos dice seguir pasos para lograr un objetivo. Ya. Le voy a poner un ejemplo no grato. ¿Ya? Le digo de antemano que el ejemplo no es muy grato, es un ejemplo contingente. ¿Ya? Ya, a ver, bono clase media. Parte de la base que el ejemplo no es muy grato. ¿Eh? Ya, entonces usted va, ¿no es cierto?, al servicio de impuesto interno, ¿verdad? Y recibe como una minuta, o hasta a veces de repente impuesto interno u otras reparticiones públicas colocan tutoriales, ¿verdad? Los pasos ir dando, ¿verdad? Para optar, ¿no es verdad?, ese bono destinado a la clase media. Ya, usted sigue todos los pasos. El nombre, su root, activar la clave tributaria, ¿no es cierto? Eso también implica también otro tipo de paso, etcétera. Ya, lo realiza. Ya, tiene todo lo que usted le pidieron, ¿verdad? En regla. Si hay que escanear o adjuntar algún documento, alguna liquidación, las boletas de la luz, del agua, etcétera, ya, lo hace, ya, todo, coloca. Listo, enviar. Ya, después, ¿no es cierto?, le sale el resultado de la postulación, ya que provocó tanto malestar y sigue provocando. ¿Ya? Entonces, en el fondo, esa serie de instrucciones, valga la redundancia, demostraciones, simulaciones, todo eso es un texto normativo. Es decir, apunta a que la persona, siguiendo dichas normas, ¿verdad?, logre, en este caso, una postulación, logre optar un beneficio. O de repente también un texto normativo puede ser el manual de un electrodoméstico, ¿verdad? Ya, tal cosa. Saque del envoltorio, esto es muy obvio. Ya. Conecto a la fuente de poder, ya, etcétera. Seleccione, ya estoy pensando en una licuadora, seleccione la velocidad a utilizar, vierta el alimento, ¿verdad? O lo que se quiera licuar, ya. Active. Obviamente hay cosas que uno, tal vez cuando es un electrodoméstico muy nuevo, que nunca uno lo ha visto siquiera, ya, a lo mejor sigue esos pasos. Después cuando uno va renovando el material, muy rara vez uno lee el manual. Debería uno leerlo, digamos, o por lo menos tenerlo a la vista, pero generalmente no se hace ya. Esos también son textos normativos, ¿ya? Y hay algunos ejemplos, ¿cierto? ¿Cuánto se llama? Reglamento, reglamento minero, ¿ya? Reglamento minero, reglamento del tránsito, son textos normativos.
Bueno, el texto normativo son los que entregan normas o reglamentos. Por ejemplo, regla de convivencia, reglamento disciplinario, ley en general, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, toda la mayoría de los códigos, código minero, código de aguas, código sanitario, todo eso, son textos normativos. Usted realice esto que le estamos indicando acá, ¿no es verdad? Estos pasos a seguir en determinados plazos también, bueno, va a lograr lo que usted desea en tal materia, por ejemplo. En tal materia. Al diente colegial también se dan muchos elementos de esta naturaleza, los reglamentos de convivencia, que también existen para las clases remotas, no se crea, también existen para clases remotas. De repente ciertas conductas que los estudiantes, ¿verdad?, deben observar en, en, el seguimiento de clase por Zoom, por ejemplo. ¿Ya? Existe esa normativa. ¿Ya? En tiempo cuarentena, todo lo hemos visto, ¿verdad? El Ministerio de Salud, fundamentalmente, el MinSal, eh, socializa estos textos para que la gente sepa cómo actuar en tiempo cuarentena. Ahora, lo que siempre se discute y también ha provocado malestar, y bueno, ¿qué pasa cuando se entrega información ambigua, ¿no? ¿Verdad? Yo me acuerdo el fin de semana de Semana Santa, cuando los permisos temporales individuales no valían, había que hacer salvoconducto. Ya, uno iba a la comisaría virtual, pinchaba ahí el link de salvoconducto y no estaba habilitado para sacarlo. Después se supo, ¿cierto? Porque no, yo recuerdo, porque esto a mí me afecta a nivel familiar mucho, digamos, que eso no se podía sacar a nivel de comisaría virtual, había que sacarlo presencialmente en Carabineros, ¿ya? En este caso, la comisaría está funcionando ahí cercano a nuestro colegio, ¿verdad? Como a una cuadra del San Luis. Bueno, para allá partí. Entonces, en la medida, y esto es como un requisito para un texto normativo, en la medida que el texto normativo, y por eso cité el caso del tiempo de cuarentena, sea claro, te conduzca naturalmente al objetivo, no caiga en contradicciones, el entendimiento sea para todos. Porque, claro, de repente puede decir, no, pero es que esto es para los entendidos, sí, porque un texto que te indica normas no puede estar dirigido solamente a los entendidos, pues, ¿ya? Porque muchas personas no somos entendidos en todo. ¿Se dan cuenta? Entonces el texto normativo tiene que estar redactado de tal forma que el que lo lea lo entienda, con un mínimo, por supuesto, de voluntad de entendimiento, obviamente, ¿ya? Pero no puede estar dirigido solamente a los caperuzos de un tema, caperuzos, alguien muy aventajado, me refiero. ¿Ves? Entonces, ahí es donde a veces se falla y por eso malestar y se entiende un poco la crítica y el malestar de muchas personas. Yo le cité, partí diciéndole un ejemplo que tomé el bono de clase media, ¿no? ¿Verdad? Bueno, uno de los requisitos es, por ejemplo, y no con esto me voy a meter en política contingente, sino que un ejemplo, cómo se producen estos desencuentros a veces de información. Ya, bono clase media, perfecto, ya, pero un requisito clave es que, ¿cómo es la cosa? Uno tiene que haber bajado sustancialmente su ingreso en tiempo de cuarentena. Me explico, si por ejemplo la persona en un momento dado tenía un sueldo que bordeaba los 800.000 pesos, un sueldo en estos tiempos no malo, ¿verdad? Pero que después por este asunto baja 400, ya tendría un argumento, y acreditable, ¿no? Acreditable con liquidación. Bueno, ahí tendría un argumento objetivamente positivo para que la persona pudiese optar al bono. Perfecto, ya. Ya, pero ¿qué pasa con la persona, por ejemplo, que no bajó el sueldo, pero que siempre el sueldo fue malo, por ejemplo? Que no puede demostrar que bajó, ¿se entiende? Pero que el sueldo siempre fue malo. O de repente el independiente, la persona que tiene un emprendimiento, ¿qué liquidación va a demostrar? Bueno, no califica para el espíritu del bono, porque esas personas no están contempladas dentro de los requisitos. Rechazado, te aparece ahí ahí en el computador, en el celular, no, cuando uno postula. ¿Ves tú? Entonces, ya, ¿dónde está la crítica? Que a lo mejor comunicacionalmente, ¿verdad? No se utilizó los mejores mecanismos de explicación para que después la gente no se frustre. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí donde viene a veces el problema cuando se critica, que a veces de repente ciertas autoridades estatales, ¿verdad? Eh, no duda de la malintención, no, porque como una persona va a postular un alto cargo para hacer daño, o sea hay que estar ya problema
no sé, pues de valórico muy grave, ¿verdad? Utilizar un cargo es profeso para hacer daño. Yo de verdad, a ojo soy ingenuo y no lo creo, digamos. Pero de que de repente es necesario ser más claro en las instrucciones, sobre todo cuando el tema es tan sensible como una ayuda social, es necesario. ¿Mm? Por eso ustedes se fijan, a nivel de WhatsApp, nosotros en el colegio constantemente estamos dando información, ¿cierto? Obviamente, claro, a lo mejor algún link que publica la tía Lidia, Santi también publica, ¿verdad? Fundamentalmente las dos como asistentes sociales, a lo mejor no me sirven. Está bien, puede que sí, pero a lo mejor le sirve un conocido suyo, ¿verdad? Un instructivo y para ser usado, ¿ya? Bueno, como dije recién, características del texto normativo, en primer lugar, el vocabulario tiene que ser específico, ¿cierto? No ambiguo, no ambivalente. ¿Ya? Cuando el texto normativo es claro en cómo está construido, evidentemente va a facilitar, por supuesto, la consecución del objetivo. Eso por una parte. En segundo lugar, el emisor del texto es objetivo. Ya, no manifiesta ninguna opinión respecto a lo que enuncia. ¿Ya? Ya, si yo le estoy diciendo ya, muchachos, necesito que a partir del próximo lunes, todas las preguntas esenciales, por favor, me las envían por correo, ¿ya? La vamos a recibir por correo, ya no por WhatsApp. Esa es la instrucción. Bueno, si el texto normativo está bien escrito, de acuerdo a esa norma estándar que estamos hablando ahí, no habría que agregar porque yo creo que es mejor el sistema, porque el WhatsApp, ¿verdad?, es más vulnerable. No, no, no. El texto normativo no aclara mucho en torno a la posición del que está emitiendo el texto. Ahora, uno lo puede inferir, por supuesto, obviamente. Si uno está dando esa información, sería muy extraño que estuviera como en contra, digamos, ¿ya? O pensara, no, mira, que lo estoy haciendo igual, ¿verdad? Por un asunto de renovación del sistema tecnológico, ¿verdad? Pero que igual el sistema anterior era mejor. Sería medio extraño, ¿verdad? Una cosa así. Pero bueno, el emisor del texto tiene que ser objetivo, no expresar opinión respecto a lo que se enuncia. Las instrucciones, como ya lo he dicho, deben ser claras, precisas, presentarse en orden para lograr un objetivo. Generalmente las instrucciones, la recomendación, ¿verdad? Y esto puede ser incluso para el instructivo de cómo contestar una prueba, por ejemplo, generalmente tienen que ir como de más simple a más compleja, ¿ya? Ir aumentando de manera gradual la complejidad de la instrucción que se está dando. Porque si tiende a ocurrir, ¿verdad? Que cuando las instrucciones parten siendo muy difíciles, las primeras, o la primera instrucción, que ya es muy difícil entenderla y ejecutarla, ¿verdad? Generalmente provoca frustración. Y lo más probable es que, en este caso, el estudiante no siga adelante con lo que uno quiere que se realice. En otros cursos, afortunadamente no con ustedes, ¿verdad? Me costó mucho aplicar la prueba de diagnóstico, por ejemplo, porque las instrucciones era por formulario de Google, ¿no? Las instrucciones que estábamos dando a muchos no les aparecía. Ya estaba el link, pero cuando ellos intentaban pinchar ahí, es decir, que los transportara a otra página, no lo hacía. Después supe que hay una serie de funciones de Google que los celulares Huawei no las tienen, o están como prohibidas, o no habilitadas. Por esta pelea que hubo entre los chinos con Trump, con Estados Unidos en tiempo de Trump. ¿Se acuerdan que hubo un problema ahí? Incluso Trump amenazó sacar a Huawei de todo lo que es Estados Unidos, ya. Y los chinos replicaron, ¿verdad?, que iban a bloquear todo lo que es Google. Increíble, como mandatarios, líderes mundiales, que supuestamente deberían ser más maduros, están peleando con cabros chicos. Yo te prohíbo el Huawei, yo te prohíbo el Google. Cuando al final todo, ¿quién le va a ser perjudicado? Los usuarios. Bueno, entonces dicen que por eso hay ciertos dispositivos que no abren correctamente o solamente aleatoriamente ciertas funciones, ¿no es cierto?, del Google, de según tengo entendido yo. Que, entre paréntesis, yo no me manejo demasiado en este tipo de informaciones. Gente más joven, ¿verdad?, está más al día en todo lo que implica la renovación tecnológica. Bueno, como se dijo en la diapositiva anterior, el reglamento es un texto normativo, es decir, presenta reglas de conducta. ¿Ya? Y ahí tenemos 2, 4, 6, 7 ejemplos de texto normativo. Un reglamento, ¿verdad? Reglas de funcionamiento o conducta, condiciones para participar en una actividad, reglas, así a secas, instrucciones de aparatos eléctricos,
los mandamientos, las leyes. Ahora, yo aquí, en tema de los mandamientos, yo hago una pequeña salvedad acá. ¿Ah? Lo que pasa es que el mandamiento, estoy pensando en las tablas de la ley, ¿verdad? Moisés, todo eso. Ya, hay un fondo moral, es decir, escapa la objetividad que se exige de un texto normativo. Porque en la diapositiva anterior dijimos, el texto normativo es objetivo, ¿verdad? No dice relación con la opinión del emisor con respecto a lo que se está diciendo. Bueno, en cambio, los mandamientos es un texto de fondo moral. Por lo tanto, ahí quien emite, obviamente, tiene que estar compenetrado con el mensaje de lo que está hablando. No sé, por ejemplo, a ver, un texto más bien del Nuevo Testamento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Que también es como el mandamiento más importante que se señala que dijo Jesús, ¿no es cierto? Bueno, ama a tu prójimo como a ti mismo. Obviamente no va a ser creíble si yo parto no creyendo eso. O los textos, por ejemplo, los mandamientos del antiguo pueblo de Israel, por ejemplo. No matarás, no mentirás, no levantarás falso testimonio, por ejemplo. Amarás sobre todas las cosas. Evidentemente ahí son reglas que se basan en una base moral, insisto, eh, que por supuesto deben tener clara convicción de que las emite, de alguna forma también las pone en práctica. ¿Ya? Generalmente todo mensaje tipo moral, cuando la persona que se está recibiendo dicho mensaje, bueno, lamentablemente, ¿verdad? Tiene una actitud ambivalente en relación al mensaje mismo, ¿ya? Que es cuando, por ejemplo, lo que ocurrió, y ha mainado un poco, pero lo que le ocurrió y golpeó tan fuerte, hay conductas de sacerdotes católicos, por ejemplo. O también, lamentablemente, ha habido un tipo de caso, o bastante, mejor dicho, también en el mundo protestante, ¿ya? Entonces, claro, ahí es más fuerte la falta, porque se supone que el que la está cometiendo es un espejo, cuando es un líder espiritual, ¿no es cierto? Entonces, no sé, pues si un señor desde un púlpito dice, supongamos que sea un pastor, digamos, eh, el tema, ¿verdad?, de la fidelidad conyugal, por ejemplo. Y después es público una aventura extramarital de ese mismo señor. Entonces, frente a su feligresía, ese mensaje va a quedar bastante por el suelo, porque en su vida diaria, ¿verdad?, está incumpliendo con lo que él mismo dice que no hay que hacer. ¿Ya? Entonces, yo ahí, de todo eso que estamos ahí hablando, reglamentos, reglas, condiciones, instrucciones, mandamientos y leyes, hago un distingo especial con respecto al mandamiento porque muchas veces el mandamiento no es objetivo. ¿Ya? Se basa en una base moral. Y la base moral influye mucho de quién la está llevando a cabo. Ya, en otras palabras, se consideran textos normativos las reglas y normas de convivencia, los reglamentos, las leyes en general, los mandamientos religiosos. Su objetivo es ser comprendido claramente para facilitar la convivencia, evitar conflictos o situaciones de riesgo. ¿Ya? Generalmente el IST, Instituto de Seguridad del Trabajo, ¿verdad? Los instructivos que envía a los colegios, a veces el IST, por ejemplo, ustedes han visto, se publica realmente en las consultas médicas, te lleva a recordar cosas. No sé, pues, supongamos, uno va a un consultorio y tiene que subir a un segundo piso, ¿ya? Y generalmente, a partir de un instructivo IST, te dice ahí, si al subir la escalera, ¿verdad? No lo haga corriendo. Te dirá, pero ¿cómo recordarme una cosa tan absurda? Es que a veces no es tan absurdo. A veces uno por apuro, ¿verdad? No digo que corriendo exactamente, pero sí como dando saltitos cuando subiendo la escalera. Eso es peligroso. El IST te recuerda que eso no se hace. ¿Ya? Y ahora, por ejemplo, con este tema de la pandemia, o sea, eh, recomendaciones de utilizar de manera más discrecional el asunto de los pasamanos. ¿Ya? Que determinados materiales de los pasamanos son fuente de contagio más evidente que a lo mejor tratar de no usarlo. Bueno, el texto normativo implica eso, puede, ¿cierto?, evitar situaciones de riesgo. ¿Ya? Bueno, algunos autores incluyen los instructivos como textos normativos, otros prefieren distinguirlos al considerar que la función de los primeros es proporcionar pasos para aprender a manejar un equipo, como los manuales de uso,
o aprender una actividad, como los recetarios, mientras que los normativos estén destinados a regular desempeños en grupos sociales. ¿Ya? Claro, en el fondo, el recetario, ponte tú, en el fondo te está diciendo de manera más bien estática cómo se debe llevar a cabo, cómo preparar un plato a partir de una receta escrita. ¿Mm? En ese sentido, el tutorial va un poquito más allá, porque eso te fija cuando uno coloca ya cómo preparar, no sé, pues, lasaña ya. Entonces te va colocando, pero te va dejando ciertos elementos para que tú decidas, ¿ya? Cosas reemplazables de la receta, que la persona, por ejemplo, del tutorial te va como explicando, ¿verdad? Primero, utilizar tal recipiente, segundo, colocar debajo tal cosa, ¿verdad? Para que la lasaña no se pegue y así, ¿verdad? Pero te da la opción de que determinado elemento reemplazarlo por otro equivalente, o por otro equivalente. Entonces, eso te va como dando ciertos margen de libertad dentro de la ejecución. En cambio, el recetario tal cual no. Te plantea de forma estática, más inmóvil y por ende más como autoritaria, ¿verdad? Cómo realizar tal o cual plato en este caso. Ya. Ahora, por ejemplo, cuando un texto normativo, ¿ya? También está destinado a cómo uno desempeñarse en un grupo social, ¿ya? Eso, por ejemplo, de repente el saludo, el trato, por ejemplo, entre pares, con los superiores, todo en un contexto de cordialidad y de respeto, ¿ya? Entonces, el instructivo, eh, yo sé que suena como, No, pues a mí en Facebook se llama César, no sé. ya sé que, por ejemplo, dentro de uno, digamos, como adulto, llamaría la atención que uno le tenga que decir en el fondo cómo tratar con respeto a otra persona, cuando no debería ser, ¿no es cierto? Incluso, es más, a mí me conflictúa un poco el recordar esas cosas. Porque yo parto de la base, ¿verdad? Que son elementos, ¿verdad? De trato, de funcionamiento interpersonal, que de estar ya demasiado adentrado, por ejemplo. ¿Ya? Pero a veces ocurre. Y los textos instructivos, o los textos normativos, mejor dicho, un poco van en ese sentido. A recordar normas que uno ya debería tenerlas como archi dominadas o manejadas, ponerlas en práctica. ¿Ya? También el texto normativo está destinado a orientar o explicar a un lector cómo actuar en determinados lugares y situaciones. ¿Ya? Lugares o situaciones. A veces, por ejemplo, el tema del uso del vestuario apunta un poquito hacia eso. ¿Ah? Claro, porque el vestuario, ¿verdad? También implica circunstancias, ¿ya? Ciertas circunstancias. Si hay una ceremonia formal, por ejemplo, formal, de repente cierta ropa informal puede sufrir una sanción social. Claro. Yo me acuerdo tiempo atrás, acompañaba a unos parientes al santuario de Santa Teresa, ¿no es cierto? Ahí en Auco, cerca de los Andes, bueno. Y ahí y decía, ahí en la entrada, ¿ya? El lugar de oración, bla, 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 ¿verdad? Entonces, eh, absténgase de entrar si usted no tiene un vestuario adecuado para el carácter del templo. ¿Ya? Entonces uno ahora cabe preguntarse, ¿cuál es el vestuario adecuado para el carácter de un templo? Aquel vestuario, por cierto, que podría uno hacer sentir más incómodo a otra persona. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo absurdo, no sé, porque un señor llega en zunga ahí al oratorio. Esa persona podría decir, sí, pero es que Dios no se va a ofender por eso. Tal vez no, pero a lo mejor a otra persona sí le puede ser incómodo. ¿Ya? El tema, ¿verdad? Que un feligrés, ¿verdad? En vez de vestir de manera más adecuada, aparezca en traje de baño, en zunga, ahí a un lugar a orar. ¿Ya? Entonces, ya, eso tiene que ver un poco con la ubicuidad social, que es necesaria. ¿Ya? Es necesaria. De repente, hoy día, en los tiempos actuales, como que eso se minimiza. Y no, yo digo que no es así. Es necesario, por ejemplo, de repente, para ciertas generaciones más jóvenes, ¿verdad? Tal vez niños, etcétera, como retomar un poco eso, porque es importante, muchachos. Muchos lo han vivido en el momento de ir a buscar trabajo, por ejemplo. Yo no digo ir de smoking y las mujeres de vestido de noche, pero en la presentación personal te influye.
influyen en alguna medida en el momento de acceder a un trabajo. Por supuesto, es más importante la capacidad, ¿verdad? La proactividad, el sentido de equipo, espíritu de superación, ya. Por supuesto, son habilidades, ¿verdad? Que con el tiempo son más importantes que como uno se vista o no, evidentemente que es así. Pero por Dios que a veces resulta importante la elección de una buena ropa. No buena en cuanto a calidad, sino que en cuanto a la ocasión, a eso me refiero. ¿Ya? Ya. En todo grupo existen reglas de convivencia. Incluso en nuestros hogares existen reglas que, aunque no están escritas, rigen la convivencia del grupo que coexiste. ¿Ya? ¿A ustedes no les pasó que en sus familias de origen, ¿verdad? Les retaban si ponía apoyar el codo en la mesa? Que hoy está casi en desuso, ¿verdad? Algunos chapados a lo antiguo, como yo todavía lo recordamos a nuestros niños más jóvenes. El codo en la mesa. O estar, ¿no es cierto?, con una mano apoyada, un brazo está apoyado en la mesa, ¿verdad? Y con la otra mano almorzando. Ya, o sea, me voy a decir, sí, pero lo importante es que el chico esté ahí sentado, está bien, ya. Perfecto, se agradece ya. Pero si ya está sentado a la mesa, este tipo de normas, ¿verdad? Que son mínimas, se va a decir. Ni hablemos, por ejemplo, de estar, no sé, pues, con los pies en la mesa, o sea, ya sería ya como impresentable, ¿no es cierto? O en vez de limpiarse la boca con la servilleta, hacerlo con las manos. ¿Qué más cosas he visto de repente? Cosas terribles. Entonces, ¿se dan cuenta? Hay justamente en ninguna parte eso se señala como delito o como falta grave, no, sin duda que no. Pero va influyendo, uno puede a lo mejor ya terminar una visita de repente e irse y a lo mejor no codificar si vio eso en esa casa de buena forma a lo mejor la familia, a lo mejor sería una injusticia, ¿verdad? Sería como una injusticia ese punto. Pero, porque de repente la familia puede tener otros valores que no se van a ver empañados, ¿verdad? Por de repente un mal comportamiento a la hora de la mesa. ¿Ves? ¿Qué opinan con respecto a estos chicos? Muchachos, muchachas. Alguno de ustedes que sea jefe de hogar, por ejemplo, o que ha venido a otras casas. ¿Qué se les causa, por ejemplo, de repente este tipo de situaciones, por ejemplo? Que usted está sentado ahí de repente y hay cosas que ustedes le empiezan a incomodar. ¿Cómo reaccionan? ¿Sí? Le llamamos mala educación, profe. ¿Ya? Y un ejemplo directo, ¿cómo podría ser, por ejemplo? Sin camisa en la mesa. Ya, correcto. Es impresentable. Ya. Que una persona, por ejemplo, se sienta a la mesa, ¿verdad? Así con el punchón nomás, ahí para arriba nada. Ya. ¿Sabe qué es lo que yo encuentro que es una falta? También que uno, de otra persona, que ¿Ya? vengan a la casa, por ejemplo, y están ¿Ya? tomando el tecito y están todos con el celular. Ya. Eso acá en mi casa está prohibido, no Está hay prohibido. celular a la hora de comida, Claro. porque es un horario para almorzar, para compartir en familia. Para compartir, ¿no es cierto? Pero sí, yo he visto casas que están cada uno en su mundo. Claro. ¿O le ha pasado, por ejemplo, que amigos, ustedes van a compartir, están conversando con su comadre, con su amigo, con su amiga, con su vecino directo, etcétera? Y de repente el hijo del nieto llega a despegar la interrumpida y hay que esperar que el niñito termine de hablar lo que se le ocurra para retomar lo que uno está diciendo. Esa cosa es compleja. Yo, a veces, por ejemplo, no lo hacen de mala fe, de repente por espontaneidad los chicos, sí, tampoco hay que demonizarlo. Pero uno que vivió otra época, yo tengo 52 años, ¿cierto? Y yo no sé que mi papá era un ogro, pero no, nos pegaba la pura mirada nomás. O, por ejemplo, contradecir a usted, por ejemplo. Usted está hablando, como yo no veo el nombre, señora, ¿cuánto me dijo recién? ¿Qué habló recién? Catherine. Ya, Catherine. Ya, por ejemplo, usted está diciendo, contando algo. Catherine, muy bien. Ya, Catherine, usted está comentando algo, por ejemplo, de repente un niño en su casa llega, y le corrige. Así como, chuta. No, no sé, Le cuento una anécdota, por favor, profe, que me pasó por una favor. vez. Yo fui a mi hijo acá al Centro de Especialidades Médicas a tomarle unos exámenes. Ya. Y estaba haciendo la fila porque eran 4 personas que quedábamos de las últimas tomándole los exámenes y yo voy a pagar.
Entonces, como la niña que estaba ya, antes, o sea, llegó después que me conocía a la secretaria, pasó por ya, delante mío. Y yo me pongo a pelear con ella, porque me ya, correspondía a mí, pues había estado claro, 4 horas para ahí, y viene mi hijo y me dice, ay mamá, ¿para qué te enojáis? Déjala, si igual ya, ella tiene razón. No, porque yo estoy peleando mi turno, correcto. porque yo también tengo cosas que hacer. Ella tiene que respetar su turno, su fila. Y mi hijo me interrumpe delante de la niña y yo no hallaba qué decir. Le quitó el piso, Claro, lo único que hice fue yo decirle que él se quedara callado y que yo estaba peleando mi derecho nomás, po. por Yo supuesto estaba que sí. discutiendo mi derecho. Claro. Lo que debe ser, ¿no es cierto? Respetar el turno, pues, el orden de llegada. No, y más encima que ahora que para todo hay que hacer fila, claro, pero Claro, éramos 4 personas que quedaban con los niños haciéndole el examen de la glucosa al final y ya, me tocaba pagar. Y viene la otra claro, niña, como eran amigas, pasa por delante y me iba a pagar. Y yo digo, no, pues, me ya, corresponde a mí, pues. claro. Y Y ahí ahí después su mi hijo hijo, y ahí mi le hijo prestó mete ropa a su ella. cucharita. Hoy No, está bien. lo quería asesinar. No, se todo no pasado en un momento dado, Sí. ¿ya? Claro, yo tengo una hija grande ya que es profesora como yo y dos hijas más chicas. Él siempre le he contado que ellas no viven conmigo, se viven con su madre en Viña. Y claro, pues entonces también eso suele suceder, ¿no es verdad? Cuando uno encarga hijos ya crecidos, los hijos más chicos pagan o sea, como que se sacan la ventaja, ¿verdad? A lo mejor yo me miro para atrás y fui bastante más estricto con mi hija mayor que con mis dos hijas más chicas. ¿Mm? Lo empieza a criar como abuelo y no como papá, por ejemplo, ¿ya? Pero por último, ese ejemplo, ¿cierto? Y el ejemplo que daba don Héctor, ¿verdad? El tema de sentarse a la mesa con puro choro o puro slip, eh, por lo menos hay algo que hace clic en uno. Y yo estoy seguro en muchas generaciones más jóvenes también, que esto no es solamente cosa de viejos, ¿ya? Porque no puede ser, o sea, o por ejemplo el tema ahorita me parece una vez se los comenté, de repente que el almuerzo, yo antes, o no sé si lo escuché o yo lo bauticé como eso, ¿ah? El almuerzo microondas. Yo me parece que lo escuché en un programa. ¿Cómo almuerzo microondas? Claro, porque el microondas funciona así, en forma por turno. Ya uno calienta el plato en el microondas y se va para la pieza. Y de repente, no sé, por la señora que hizo todo eso, se quedó en el comedor sola, a lo mejor con su marido, su pareja, ¿verdad? O uno de sus hijos más tarde más grande. Y el resto almorzaba las piezas, por ejemplo. Ha hecho otras cosas a lo mejor porque está jugando, y eso no es malo, digamos, entretenerse, pero como usted bien dice, pues, que por lo menos, no sé, pues a media horita, que es el otro también, que hoy día todos tragamos, ¿no? ¿Verdad? Algunos por trabajo, otros por mala costumbre. Por lo menos esa media horita, ¿ya? Dejemos de lado todo lo que estamos haciendo y compartamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, y es tan importante, si no es algo que sea tan difícil, mantener mínimas normas de urbanidad. Y esto no solamente lo digo a nivel de familia, ¿eh? Al nivel de trabajo, el buenos días, que te vaya bien, ¿cómo eso va a estar pasado de moda, por ejemplo? Oye, buenos días, mire, si uno analiza el saludo, buenos días, dime que no es hermoso. Le estoy deseando a la otra persona que tenga un buen día, que le vaya bien sus cosas, que no lo pase mal. Todo eso implica un buenos días. Ni siquiera implica ser amigo o amiga, fíjense. Implica solamente ¿verdad? El desearle a la otra persona que yo deseo que te vaya bien en este día. Y eso es todo. Entonces, pero bueno, son las cosas Sí, que... ¿sabe ¿Mm? qué, profe? Hay otra, Dígame. bueno, nosotros siempre lo hemos usado como familia. Cuando ¿Ya? llegan, cuando regresan del trabajo, ¿Ya? preguntarle, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? No sé, pues, ya servir a lo mejor la cena, descansa, buenas noches, descansa. Ahora ya no se ve eso mucho en las familias. Claro, claro, claro. Generalmente el que llega o sumo ya que quedó el plato. Igual también sería como una muestra de afecto, ¿no es cierto? El dejarle el plato preparado, digamos. Eh, ya se lo calienta solo, digamos. ¿Ya? Sí, sí, es verdad eso. Sí, es verdad. A veces el tema de los turnos o el tema que te absorbe un programa de televisión o el mismo Netflix, ¿ya? Pero, pues mira, el tema del Netflix yo tengo ahí un argumento a mi favor, ¿ya? ¿En qué sentido? Porque yo podría entender, con dolor de guata igual, pero lo podría entender que a lo mejor un programa que se te en vivo, si se te pasó no lo viste, ya, como era antiguamente. Ya, ahora eso es muy discutible porque todo programa se puede ver de nuevo si uno quiere. Está el mismo celular, ¿verdad? No sé, pues se me ve.
se me pasó, voy a inventar una cosa, se me pasó el secreto de Ferijá. Ya, yo tomo TVN, la puedo verlo ya. Antaño no se podía. Pero claro, o sea, supongamos, por ejemplo, aquella persona que está pegado en el Netflix, ya está ahí. Llega el otro y ni siquiera se da vuelta para mirarlo, para responder un saludo, y sigue ahí pegado en el Netflix. Oye, pero por último, el Netflix podía hacer pausa, ¿o no? Claro, se puede hacer pausa, si el programa no se va a ir. La serie, la que apareció de nuevo después de tanto tiempo, que se decía ya, Luis Miguel, ¿no es cierto?, que apareció en la segunda temporada ya. Oye, pues si eso está ahí, no se va, no se borra. Se borra los años después, pero bueno. Entonces están dadas las condiciones para mantener la comunicación. Si el Netflix en sí mismo no es malo, es bueno, yo creo, muchas cosas. En mi caso me permitió ver series que hace mucho tiempo quería verlas de nuevo, ¿verdad? Amazon, ¿cuál es ahora que la está llevando también? El Hulu, ¿no se llama? Algo así. O el Amazon y el Disney más. Bueno, son herramientas, son cosas que no tienen espíritu, el que tiene espíritu es uno. Es uno que las tiene que usar como corresponde. ¿Ya? Entonces, ese aspecto, los textos normativos, digamos, y ahí derivamos todo otro, como que de alguna forma nos recuerdan esto. El decálogo, por ejemplo, de la buena familia, hay un pergamino, me acuerdo, la podía comprar en la feria de artesanal en Quillota, ahí en calle O'Higgins, me acuerdo. El decálogo de la buena familia, te nombraba como de 10 cosas, ¿verdad? De funcionamiento familiar, digamos. Cosas que uno puede cumplir y otras cosas un poco más difíciles, pero bueno, ¿ya? Y así, pues. De repente, si usted estuviera en aula, Jorge Víctor lo puede corroborar, ¿verdad? Porque Jorge lo vivió como alumno también en su época. El decálogo del buen estudiante, por ejemplo. ¿Se acuerdan que se colocaba en la sala? Eh, Cosas que a ti te aportan para comportarte bien con buen compañero, buena compañera. Y como usted dice, porque va más allá de solamente lo formal, va también por el lado solidario, ¿ya? Si alguien está faltando a clase, pucha, ¿qué te pasó? Nos preocupamos, te podemos, típico, antaño, te necesitan los cuadernos, te puedo mencionar qué tarea de la profesora, todas cosas tan bonitas, muchas. Algunos de ustedes, mire, me acordé, son de mi época, fueron semaneros, incluso con los loros también, muchachos semaneros, Sí, ¿se acuerdan de sí, por eso? supuesto, profe. Claro que sí. ¿Qué es lo que hacía don Héctor el semanero? En el colegio donde estudié, ¿Ya? ¿Qué es lo que hacía el era semanero? semanario. Había que barrer, Claro. ordenar los bancos, la silla, Claro. la pizarra. Dejaste Y al quitaca, ¿no es instituto cierto? se borraba la pizarra también, que era lo más Mire, simpático. ya. Don Héctor, ¿usted una vez sintió, por ejemplo, que eso era un abuso contra usted? No, por supuesto que no. No, ¿no es cierto? Era como un No, no, servicio, ¿no es cierto? Un aporte, ¿verdad? claro. Claro. Y toda la semana, pues, todos iban para la casa y los 2 o 3 semanas se quedaban ordenando, etcétera. Y había, porque los colegios siempre que existen, ¿verdad? Y había un personal de aseo también. Pero no, por último, el semanero, la semanera, ¿verdad? Era una contribución. Oye, que el orden, ¿verdad? Depende de todos nosotros. Más que haya una persona que sí le paga por hacer el aseo. Famoso semanero. Yo pasé el chancho, pues. Eso sí que es viejo. El chancho era como, los lolos que me están escuchando les cuento, el chancho era como un palo así, con terminaba una base como metálica y debajo como un chuapino o felpa, ¿ya? Y uno pasaba brillo con eso, era como una enceradora pero manual así. Eso le decíamos el chancho, ¿ya? Como lo que Eh, usan los mall ahora. Algo por el estilo, pero más artesanal, claro, el Ah, chancho. sí. Búsquelo nomás por ahí, va a aparecer el chancho. Sí, también me tocó ser semanera en mi época. Mire, po. También llegué a eso. Ya, a ver, po. Y nadie se salvaba, nadie se salvaba, ¿no? Desde el hijo del alcalde hasta el hijo de la más modesta trabajadora, ¿no? No, sí, desde un tema igualitario, el temita del ser semanero. Ya grande, incluso hasta personajes públicos, los 3 contantes en sus colegios, y algunos hasta encopetados, tenían semaneros, señor. Incluso en el barrio alto. Entonces era otra la visión, era distribuirnos las labores para contribuir, ¿verdad? Como en este caso el aseo. Muchachos, los recuerdos están muy buenos, por culpa mía para variar, pero me estoy atrasando un poquito, ¿ya? A ver, porque me falta el registro del habla. Bueno, por último, tenemos 2 clases por cada tema, así que, bueno, reglamento y código. Aunque muchas veces se utilizan como sinónimos, en rigor no es lo mismo hablar de reglamento y código.
Si bien ambos están referidos a normas de conducta, el reglamento no tiene necesariamente un carácter de norma legal, emanada de un poder legislativo. Una institución privada o pública se pueden dar a sí misma reglamentos que faciliten su funcionamiento y les permitan alcanzar sus objetivos. Por ejemplo, los reglamentos de nuestro colegio, por ejemplo. Ya, el CIAEPT, ya, reglamento de funcionamiento clase remota. Ya, esto. ¿Verdad? El tío Eric, ¿verdad? El inspector general, siempre más o menos nos recuerda, ¿verdad? Y a veces nos pide a los profesores si le podemos dar un ratito para hablarle a ustedes. La tía, vuestra profesora jefe, ¿no es cierto? Tía María Fernanda también muchas veces menciona estos códigos o reglamentos de convivencia, ¿ya? Es decir, el reglamento puede derivar, de hecho, la gran mayoría de ellos así, de instituciones privadas, y ese reglamento no implica una ley de la República, ¿ya? No es una ley de la República. El no acatarlo, ¿verdad? Es una falta al interior de esa institución, no es un delito. El delito es punible con cárcel, por ejemplo, ¿ya? Es la diferencia. Dichos reglamentos deben respetar las leyes vigentes, ¿ya? Pero no son en sí mismos una ley, en el sentido jurídico del término. Claro, un colegio, por ejemplo, no podría hacer un reglamento interno que vaya contra la ley, porque ahí ese colegio se pondría, por ejemplo, a un tema grave, ¿ya? Si el colegio está, ya hizo un reglamento interno, ¿cierto? Yo les voy a contar uno, ¿viste? Que si me acuerdo de cosas, ahí me quedo pegado, discúlpenme. Que es el tema hace mucho tiempo, esto, por lo menos 10 años este tema, una denuncia, en el cual un colegio de Santiago, que tenía su kiosco como la mayoría, ¿verdad? Antes de viniera todo este tema que está pasando ahora, tenía su kiosquito, ya, su casino, etc. Los chicos podían cobrar sus cosas. Pero también se entiende que si alguna mamá o un jefe de familia, ¿cierto?, quiere a sus hijos mandarlo con colaciones desde la casa, también puede hacerlo, sin libertad. Pues. No, pues muchachos, ese colegio prohibía las colaciones desde las casas. Tenían que comprarle solamente ahí en el casino del colegio. Eso, por ejemplo, es un delito, porque ahí existe una ley antimonopolio. ¿Ya? Y no podría ser un tema así, ¿ven? A veces por comodidad, ya los colegios ofrecen estas posibilidades, ¿no? Incluso los chicos se anotan, colaciones, el tema de cuando pasamos jornada completa, ¿se acuerdan? Por ahí por los 90, el tema de almorzar en el colegio, con el almuerzo comprado en el colegio, pues eso es un servicio, no es una obligación. Si tal chica, chico, es verdad, con su loncherita, la trae de su casa, está en todo su derecho. Pero una vez en Santiago un tema así, los niños tenían la obligación de comprarle solamente a la señora del kiosco o del casino, eso no puede ser. ¿Ah? Ahí sería un reglamento, claro, a nivel interno válido, pero no a nivel de ley de un país. ¿Ya? Bueno, un código en sí mismo es un conjunto de leyes, de normas con fuerza legal. Su incumplimiento es constitutivo de delito, ¿ya? Lo que hablábamos recién. En cambio, el incumplimiento de un reglamento es una falta, punible legalmente o no. ¿No? Punible legalmente o no. Entonces ahí tenemos 3 ejemplos de códigos, ya que fue el código es como agrupar leyes. Código minero, código sanitario, el código procesal penal, el código civil, este lo hizo don Andrés Bello, el sabio, ¿verdad?, venezolano que vivió en Chile los últimos años de su vida, ¿verdad? Y fue el primer rector de la Universidad de Chile, don Andrés Bello. Ya. Parte importante también de esta clase, que lo vamos a reforzar tanto hoy día como mañana, ¿verdad?, sería el registro del habla. Los registros del habla son las distintas formas para comunicar lo que se quiere decir dentro de un contexto, dependiendo de la situación comunicativa, el nivel sociocultural y de las relaciones simétricas o asimétricas que se generen. ¿Ya? Ya, por ejemplo, el registro del habla, adelantando lo que viene ahí, sería en el fondo como, ¿qué estilo de lenguaje yo utilizo en determinadas épocas o momentos de mi día, por ejemplo? Ya, si yo estoy hablando de ustedes, ¿verdad? Intento tener un lenguaje acorde al rol que estoy haciendo, que es enseñarles, ¿verdad? Cuando jugaba fútbol, hace muchos años ya, no les voy a negar que muchas veces me escapó una palabrota. Pero esa palabrota se podría entender que si la persona me dio mal un pase, me pegó una patada, digamos, jugando a la pelota. Y a lo mejor algo hasta ingenuo, si quiere. Pero esa palabrota sería, pero bastante fea, incluso hasta denunciable, si ustedes me escuchan a mí, referirme a alguno de ustedes, por ejemplo, con alguna palabra que no corresponde. ¿Se dan cuenta? Ya, entonces, los contextos también ayudan a elegir de manera correcta, ubicada, oportuna, respetuosa, el lenguaje que uno utiliza, ¿ya? O el lenguaje que uno utiliza. Bueno, por ejemplo, el nivel sociocultural
el que depende a su vez del grado de escolaridad de los hablantes y el ambiente cultural que los rodea, ¿ya? Generalmente, y eso por eso yo siempre a mis alumnos de la escuela nocturna o de adultos, yo siempre les destaco, digamos, el deseo precisamente de ya, no sé, pues, cuando hago un puesto, usted mismo me decía, ¿cierto? Profe, pucha, yo en la diurna yo llegué hasta, bueno, ustedes en rigor también son diurnos ahora, porque estamos de día, pero la diurna como se entendía antiguamente, tradicional. Yo llegué hasta el cuarto básico, ya, ya, quiero terminar que estudio, que excelente, muy bien, pues, cuánto lo felicito, me alegro su decisión, ya. Claro, porque de alguna forma, ¿verdad? Siempre la escolaridad te abre algún tipo de puerta, o por último, supongamos que ya tú sientes que no te va a abrir más puertas, pero por último es una sensación propia de invertir tiempo y dinero, a lo mejor supongamos si te imprime guía y cosas, pues son costos, ¿verdad? A sí mismo, en usted, es una satisfacción propia, es decir, pucha, aquí está mi licencia en enseñanza básica, este año ustedes enseñanza media en 2 más, ¿verdad? Claro, a lo mejor eso no es traducible en dinero, ¿no? A lo mejor no de forma inmediata. Hay otras personas que sí, que de repente necesitan su estudio, ¿verdad? Porque se lo están pidiendo en el trabajo o para postular un trabajo, lo que es, por ejemplo, las modalidades laborales, ¿cierto? Que, o como alumno libre, etc. Hay otras modalidades aparte de nosotros, que somos, en este caso, ¿verdad? El sistema 2 en 1, ¿verdad? Por eso que el nivel sociocultural es importante, de alguna forma importa. Y usted mismo, a sus respectivos hijos, nietos, ¿verdad? En el fondo, en relación a los estudios, que le dice, oye, estudia, no te quede ahí. Mamá, es que no quiero estudiar más, quiero trabajar. La típica, ¿no es cierto? De los lolos. O ustedes mismos, chicos, que me están escuchando, jóvenes, ¿verdad? Que me están escuchando, que no hablan mucho. eh, que quiero trabajar, quiero ganar mis lucas. Sí, gana tu platita, es bueno que te genere ingresos. Pero si puedes, sigue estudiando, le dice usted como más viejo, más vieja. O yo lo haría también. ¿Se dan cuenta? Porque uno sabe el valor que termina un proceso escolar, pues, muchachos. Por eso estamos en esta. ¿Ya? Dedicando todos los días, caso ustedes, de 2 de la tarde a 4 más o menos, 4:30 por ahí, al tema de estudio. Ya, el contexto, es decir, si el hablante está en una situación formal o informal. Lo que hablaba yo delante, ¿no es cierto?, esto sería una situación formal, esta clase. Una informal, una pichanga, una convivencia. Que hoy día están prohibidas, ojo, están prohibidas. Están prohibidas. Cada vez los aforos están más rigurosos. Ya, relación entre los hablantes. Relación de autoridad, relaciones emotivas, generacional, interpersonal. No es lo mismo como usted se habla con la pareja, ¿verdad? Como le habla a los hijos o a un vecino o vecina. Es diferente, los tonos, ¿ya? El uso, por ejemplo, de apelativos cariñosos, etc. El canal puede ser oral o escrito. Oral o escrito. Y ahí también incluye lo digital, ¿ya? Incluye lo digital. Y ahí algún tipo o ejemplo de registro de habla. Tipo de registro de habla es culto o inculto, formal o informal. Los registros son las distintas formas en las que se manifiesta el lenguaje, según la situación comunicativa en la que nos encontremos. ¿Ya? Tenemos el registro estándar, el registro culto, ¿ya? El registro coloquial y el registro vulgar. Ojo que no es lo mismo, ¿ah? No, lo coloquial que lo vulgar, no es lo mismo. Coloquial, uno se permite de repente ciertas imprecisiones en el lenguaje, o una mala pronunciación, de repente, eso es coloquial. ¿Eh? Es el que aquí en Chile le agregamos el po para todos. Sí, pues, ese sería coloquial. Ya. El vulgar ya sería, por ejemplo, un tema ya de uso de palabras rayadas en la grosería. Esa es la diferencia. No sé, yo le digo, ¿quería un vaso de bebida? Dice, ¿quería un vaso de bebida? Mira, hablé mal, po. Mira, tení sed, y es, tienes sed. ¿Quieres un vaso de bebida? ¿No quería un vaso de bebida? Ya, ese quería un vaso de bebida, ese sería coloquial. La mala pronunciación. Ya, no voy a decir la palabra porque si esto no me puedo hacer como profesor, pero oye, pues, pip, pip, déjate de pip, quería un vaso de... Eso sería ya vulgar, ya. Sería vulgar. ¿Se entiende la diferencia? Lo primero, te acepto incluso la mala pronunciación. Puede ser. O las palabras que a lo mejor no corresponden al momento. En cambio, el registro vulgar ya está, ahí sí que está el improperio, está, ¿no es cierto?, lo que en Chile equivocadamente decimos el garabato. Ojo, garabato es otra cosa. El garabato, ¿verdad? Puede ser hasta un rayado en la pared, es un garabato. ¿Ya?
es como no entendible, eso es garabato. Garabateé un poema, es decir, improvisé un poema. ¿Ya? Ahora, el lenguaje estándar es lo que se usa mucho para los doblajes, sin modismos. Eso que hemos hablado en otra clase, ¿no es cierto? Chilenismo, peruanismo, el lenguaje estándar. El lenguaje así como que cualquier persona de habla hispana lo puede entender. ¿Ya? Y el lenguaje culto tiene que ver más bien con el uso de tecnicismos. ¿Ya? Ahí requiere, ¿verdad?, que a quien está leyendo eso o escuchando también maneje ciertos conocimientos. ¿Ya? El lenguaje estándar es más bien neutro. El lenguaje estándar trata de evitar los modismos que cambian entre los países. ¿Ya? Y ahí, ¿verdad? Pues esto lo voy a repasar con más fuerza mañana. Los 13 características de los registros de habla. El culto, el vulgar y el coloquial. Yo solamente voy a decirlo de arriba hoy día. Se adquiere y utiliza en contextos formales, escuela, trabajo. El vulgar se adquiere y utiliza en contextos de escasa escolaridad. ¿Ya? Y el coloquial se utiliza en situaciones cotidianas informales. Eso es lo que yo decía delante del podí, el quería, el po. ¿Mm? El po que equivale al pe de los peruanos, al puis de los bolivianos. ¿Ya? Son modismos. Ya, se emplea en situaciones formales, ceremonias, entrevistas, etc. Discurso, diría yo también, ¿ah? Discurso. Discurso final de año, supongamos, ya hagamos una ceremonia de graduación de la enseñanza básica. Y alguno de ustedes es elegido o elegida para, a ese así, para que un estudiante, ¿cierto?, hable a nombre de su generación. Ya. Obviamente, usted, a lo mejor en su casa, lo van a ayudar, o si se siente solito, solita ya, hace. Pero va a escribir algo que se escuche bien, al oído, no con palabrotas, ni con palabras del uso diario. Generalmente un discurso, ¿verdad? La idea es que, además de que se entienda lo que se está diciendo, es que suene bien. Lo estético también es importante en un discurso. ¿Se dan cuenta? El uso de vocabulario escaso ya, donde se suple con gestos de palabras groseras o jerga. El COA, por ejemplo, es mucho de eso. COA, ustedes saben que es el lenguaje de los delincuentes, ¿no? ¿Verdad? No cuenta las palabras, ¿no? Y el uso, ¿verdad?, de grosería. A ver, la grosería está claro porque, si ustedes se fijan, la casi totalidad de lo que uno llama grosería es la vulgarización de la genitalidad humana. Claro, órganos sexuales. La mayoría de las groserías que se utiliza hacen mención a genitalidad. Entonces hay también un tema de respeto a la persona. ¿Ya? Ya. En lo coloquial no se ciñe a las normas gramaticales, presentando muletillas y expresiones jergales, ya habitualmente. Oye, digamos, los ruidos, todo eso. Eso también es coloquial. Para reforzar, ¿verdad?, y las diapositivas que vienen a continuación tienen que ver un poco con las actividades de aplicación, ¿verdad? El texto normativo, en el fondo, como yo les he dicho, siempre estos ejercicios son absolutamente contestables con el Power. Ustedes ¿qué es lo que es un texto normativo? Ya les doy un mecanismo así ya. Entonces esto, ya, eso se me agrandó la diapositiva, ¿no? Pero voy a bajar ahí. Entonces usted, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? ¿Ya? Vuelve, ¿verdad? En este caso sería como la primera diapositiva, claro. Entonces, ya, ahí está, a ver, definición, ¿ven? Entonces ahí puede contestar la primera pregunta. Ya, y así, generalmente las preguntas de desarrollo, de aprendizaje, de aplicación, ¿no, verdad?, siguen el mismo orden del Power. Ya, menciona 3 características del texto normativo. Lo mismo. No lo voy a hacer, pero para que usted lo haga. Vuelva ahí atrás y ahí está la característica. Ahí se menciona nomás, no está diciendo aplique. Por lo tanto, bastaría solamente con escribir la característica. Estaría contestar esa segunda pregunta. ¿Ya? ¿Qué se entiende por reglamento? 4 ejemplos de reglamento. Ahí en una diapositiva, en colores, les pusimos ejemplos de eso. ¿A qué se denomina registros de habla? 3 características. Esto, por ejemplo, la pregunta 4, usted la puede sacar de acá. De aquí. Ahí está la característica del registro de habla. Culto, vulgar y coloquial. Ya. ¿Ven? Y así, si no es complejo. Y aquí esto está bueno porque este ejercicio me gusta porque usted tiene que
Mira, aquí discutimos el tema aquí entre nos, ¿ya? Pero necesitamos colocar ejemplos, pero que de verdad nos sirvan, ¿ya? Ya, por ejemplo, es necesario que usted tenga un correcto comportamiento. ¿Ya? ¿Qué tipo de registro de habla corresponde eso? Oculto, coloquial, formal, ¿a cuál? Ya, pusimos pura letra A y no sé por qué pasó, hay pura letra A, pero bueno, la B. Ya, sesiégate. Ya, ¿eso qué sería? Ya, pues gancho, tranquilen John Wayne. Eres una dama muy hermosa, un piropo, ¿verdad? Mira la penúltima, está ahí entero rico guachito. ¿Qué sería? ¿Qué tipo de registro de habla sería eso? La penúltima, está ahí entero rico guachito. Ya, harto buena moza la chica. Ya, entonces usted vea, a partir de lo que ahí aparece, ¿verdad? Catalogarlo en qué tipo de registro de habla aparece. ¿Ya? Crear conversaciones cortitas de culto, vulgar y coloquial. Y esta si quieren me la envían. ¿Ya? En no más, ojo, no es que tienen que ser de 10, pero en no más de 10 líneas, redacta un texto normativo a partir de lo expuesto en clase. Puede ser, por ejemplo, un texto que indique cómo ejecutar tal conducta. Porque usted se puede ir por Google, ¿verdad? Pero no es que lo copie, sino que más o menos para que tengan la idea. Comportamiento en la mesa, comportamiento, ¿verdad?, de tipo escolar, usted vea, ¿ya? Y así usted realiza y hace su propio como reglamento, si quiere. Puede ser 1, 2, 3, 4, así como con normas, ¿ya? Ahí estamos. Ya pues, muchachos, que les vaya bien en eso. Los dejo ahora en recreo, ¿verdad? Mañana vamos a seguir repasando esto, así que si hay dudas no se preocupen porque esto